Namaskar. Hola de nuevo. Empezamos con un nuevo vídeo en el que... Nika, ven aquí. Empezamos con un nuevo vídeo en el que la semana pasada dijimos que iba a empezar a colgar algún vídeo explicativo de lo que es, digamos, el aspecto físico del yoga. Para poder hacer en casa una práctica de las asanas, de los estiramientos, la respiración, etcétera, que sea saludable, de manera que vayamos dotándonos a nosotros mismos de cierta autonomía en nuestra práctica. Para ello es necesario primero hacer una introducción a qué es el yoga. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo mucha gente que pueda estar viendo el vídeo a lo mejor nunca ha hecho yoga, o a lo mejor son principiantes. Y lo primero que hay que decir es que, eso sí sabemos todos, que el yoga tiene su origen en India, que viene de otro continente y que es otra cultura. Entonces aquí tenemos que para ellos el yoga es una cosa y la interpretación o la aproximación que hacemos los occidentales al yoga es otra distinta, por factores sociales, educativos, culturales, etc. Porque el yoga existe desde hace miles de años, ¿vale? Y nosotros lo estamos descubriendo recientemente, en el siglo XX y ahora comienzos del siglo XXI en Occidente. Entonces, primero te lanzo la pregunta, ¿qué es para ti el yoga? Entonces, en mis clases de yoga mucha gente me dice, sí, la conexión entre... Sí, es verdad, es una unión, es su significado. La palabra yoga significa unión. Pero normalmente los occidentales pensamos que nos aproximamos al yoga como si fuera una unión entre la mente y el cuerpo. Entonces, no es que sea incorrecto, pero no llega a la profundidad que tiene el yoga, el significado de la palabra yoga en India, en su origen. Ok, entonces, lo primero que haremos es dividir para acercarnos a lo que es el yoga y cómo cada uno de nosotros decide acercarse a la práctica. Primero, el enfoque que le voy a dar. Y primero, bifurcarnos, diferenciar entre cómo se practica o cómo es el yoga en India a cómo es en los países occidentales. Entendemos, yo llamo occidente un poquito a nuestro estilo de vida capitalista, ¿verdad? Que es mucha competición y consumo. Y competimos en el sistema educativo, en el sistema laboral, cuando hacemos deporte, actividad física. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que cuando nos acercamos al aspecto físico del yoga, lo puedo hacer con un enfoque occidental y tomármelo como un deporte, que es lo que suele ocurrir, o añadir a mi mente un enfoque en su origen de lo que es el yoga, que tiene que ver con la autoobservación, la autorrealización en el aspecto físico, mental y también espiritual. Es libre, tú puedes elegir cómo aproximarte al yoga, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo primero es eso, enfocarme a mí mismo. Yo he sido deportista toda la vida y cuando hacía deporte era un competidor nato. Iba a objetivo, a competir, a resultado y eso me hacía feliz. Ahí la mente se concentra mucho. Pero cuando yo voy a practicar yoga, cambio mi enfoque. Y entonces dejo a un lado al deportista, al Antonio deportista, y me coloco en un punto de observación donde observo mi cuerpo en el asana, cómo es mi respiración dentro de cada asana, y empiezo sencillamente a observar sin juicio y sin expectativa. ¿De acuerdo? Lo que ocurre en la mente es algo que va más allá de la concentración del deporte o de la actividad diaria. Ocurre una contemplación de ti mismo. Es una sensación muy placentera. Entonces, una vez que hemos decidido el enfoque que vamos a introducir en nuestra práctica de yoga, tenemos que elegir un método. Entonces, ¿qué ocurre? Que el método utilizado en su origen en India desde hace miles de años, no les voy a utilizar digamos, un vocabulario sánscrito, que es la lengua que se utiliza para el yoga, porque no tiene mucho sentido y se complica la explicación en un vídeo corto, pero vamos a decirlo en un lenguaje fácil, accesible para todos. En India lo que harían es una metodología o un sistema que tiene 8 pasos. Entonces ellos, los 8 pasos, que es lo que conocemos como Astanga Yoga, tocan 4 apartados. Uno es la ética, ¿de acuerdo? Es la conducta humana. Le dan un montón de importancia al cómo somos como seres humanos, hacia adentro y hacia afuera. El medio ambiente, cómo me relaciono conmigo mismo, mis emociones internas, pero también cómo me relaciono luego con todo lo que hay fuera, ¿verdad? Lo que hablamos en otros vídeos de la pareja, de la familia, de mis relaciones sociales, laborales, etcétera. Cómo
yo hacia el medio, hacia la naturaleza. Es un poco todo. ¿Quién soy yo en este planeta, en este universo, etcétera? Y luego también la respiración, por supuesto, que siempre decimos que cuanto más se alarga la respiración, más se alarga la vibración del cerebro, las ondas cerebrales, y luego ya se introducen en el asana. Lo que ocurre es que en India utilizan el asana no como un enfoque deportivo, utilizan el cuerpo físico para controlar a su mente, utilizando las técnicas respiratorias o pranayamas. Dentro de ciertas posturas de yoga, lo que ellos consiguen es hacer un balance hormonal del sistema endocrino. Las respiraciones profundas se convierten en masajes sutiles al tejido orgánico. Más allá, más profundo que el sistema osteomuscular, que es la carcasa de fuera, se introduce la respiración hasta masajear órganos y glándulas. Y luego los órganos y glándulas son las fábricas de las hormonas y esas hormonas vuelven al torrente sanguíneo, vuelven al cerebro y de ahí se proyectan en mi campo emocional hacia afuera. Entonces luego ellos utilizan, una vez que consiguen seguir su método y consiguen que la mente esté más relajada, se sientan a meditar. En los siguientes 4 pasos ya entran dentro de la meditación. ¿De acuerdo? No los voy a nombrar ahora, pero porque ellos quieren conseguir, utilizan el yoga para unir la conciencia individual, la conciencia espiritual individual, el espíritu individual, con el espíritu del universo, con el alma universal. Este es el enfoque original del yoga. Este es el verdadero yoga. El verdadero Ashtanga Yoga es este lado. ¿De acuerdo? Luego vamos a cómo los occidentales, ¿de acuerdo? Hemos interpretado el yoga, porque el yoga nos llega a nosotros desde India con personas que han venido, dada la ocupación británica. India fue colonia británica durante 200 años y en 1950, 60, etcétera, algunas personas trajeron a gente hindú que les enseñaba los métodos que conocemos de estiramientos, etcétera, y luego se propagaron tipo, pues como pilates ¿verdad? Cosas que ya están extendidas por todos lados como si fueran franquicias. Está muy bien, ¿no? Lo que estoy diciendo es una explicación, para nada es una crítica, es algo maravilloso. De alguna manera tenía que entrar el yoga en Occidente y nos entró a través del lado físico, porque nosotros nos identificamos mucho con nuestro cuerpo físico. Nosotros hemos sido educados en que solamente tenemos una vida, y sin embargo en India desde hace miles y miles de años ellos tienen súper establecida que la reencarnación es algo lo más corriente, es decir, lo aceptan sin discusión. Entonces, para empezar, somos diferentes culturas, ¿de acuerdo? Una vez que entro en mi cultura, soy occidental, voy a practicar yoga, solemos hacerlo a través del físico. Entonces el físico, tenemos el yoga físico es el Hatha Yoga. La palabra Hatha lo que viene a significar en español es la palabra Hatha significa que voy a controlar mi mente a través de mi cuerpo físico, y para ello utilizamos las posturas de yoga. Cada una de las posturas va a actuar en alguna glándula determinada o en un conjunto de glándulas, en un sistema. Puede ser circulatorio, respiratorio, la glándula tiroides, etc. Para ello haremos las técnicas respiratorias para llegar al tejido orgánico, como dije antes. Y lo que ocurre con la mentalidad occidental, el enfoque occidental, el método que utiliza, siempre es físico, siempre lo asocia al deporte y siempre nos solemos hacer la pregunta, ¿qué yoga practicas? A mí me viene un montón de gente a clase y me pregunta, ¿qué yoga practicas tú? Entonces, entender primero esto. En India, esa pregunta no tendría sentido. Y nosotros, como somos, digamos, educados desde niños en el comercio, en ofrecer cosas, actividades diversas, hemos cogido el yoga, lo hemos dividido en parcelas del aspecto físico y tenemos, pues, Kundalini Yoga, Power Yoga, Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, no este de los 8 pasos, sino solamente las tablas de las secuencias de 60, 70 posturas, que hay 6 tablas diferentes, ¿verdad? Y hacemos un yoga, la Vinyasa Yoga, o el Hatha Yoga postura por postura, o el yoga ancestral, o el Hot Yoga, o Bikram Yoga en plan sauna. Hay un montón. Yo en este aspecto físico yo me he establecido en Anukalana, que son los vídeos que les voy colgando. ¿De acuerdo? Entonces, dividir, por un lado, qué método para el aspecto físico voy a utilizar, y luego la meditación ya va por otro. Es yoga siempre, pero sí, el que quiere profundizar más se debe establecer en el verdadero Ashtanga Yoga, que tiene que ver con la meditación. Una clase de yoga donde no se medita es una clase incompleta. Es así de simple. Entonces, si solamente te aproximas con el enfoque occidental de voy a hacer una actividad física para relajar mi mente, está fantástico, hazlo, te invito a ello. Y todas esas metodologías son maravillosas. Pero entiende esta explicación. Primero, decide tu enfoque, y luego, segundo, decide tu método.
Y ya luego hablaremos de anatomía, alineación y la biomecánica, cómo se mueve cada articulación del cuerpo humano para entrar en cualquier método que utilice de manera segura y saludable. ¿De acuerdo? Lo que conseguimos en India es un camino hacia la espiritualidad y lo que conseguimos sobre todo en Occidente, por mi observación, esta es mi apreciación personal, es que conseguimos hacer un efecto en mente-cuerpo. Y está muy bien, porque nosotros vivimos muy estresados, nuestros sistemas nerviosos están muy alterados por el ritmo de vida y conseguimos con las posturas de yoga y las respiraciones un elevado estado de relajación, ¿De acuerdo? Ellos van más allá de la relajación y la utilizan para cultivar su mente en la meditación. India, Occidente. Ok, lo dejo aquí y ya luego me meto en aspectos físicos del yoga. Namaskar, gracias por tu tiempo y espero que te sirva de utilidad.